Tlactihuanitzitzin, Ashan Cuadle, Ximocaquitica, Tomasehuatlazulzi. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canica, Canepa. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Ocle, nuestro protagonista, quiere adoptar una mascota. Yutlacatquen Chichitotu. Nacieron los perritos. Diálogo. Tinotatzin, yo tlacatquen chichitotun. Quema, Yutiquimictac. Quema, yo niquimictac, sente tliltic, oxente inistac, oxente coyutic, oxente nexticwan ixocotic, oxente tlicuicuiltic. ¿Qué es que no tlacatque? Sanchicume. ¿Sanchicume? ¿Aken quintlamacas? Nehuatl, sanotlacatl, tlicosnaltic, huan oxente tlipuctic. Tlauntiquincualtisque. Miactin. Chiquintetlacuele. Quema, sente mamocagua, totlauc, maniquixpecpena. Hoy Ocle quiere adoptar un perrito para su hijo. Él quiere llevarse 5, pero Ocle le dice que solo uno. Él escogerá uno. Tliltic, negro. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica las palabras adjetivas que tienen la terminación tic. Repetición. Tinotatzin, yo tlacatquen chichitotun. Quema, Yutiquimictac. Quema, yo niquimictac, sente tliltic, oxente inistac, oxente coyutic, oxente nexticwan ixocotic, oxente tlicuicuiltic. ¿Qué es que no tlacatque? Sanchicume. ¿Sanchicume? ¿Aken quintlamacas? Nehuatl, sanotlacatl, tlicosnaltic, huan oxente tlipuctic. Tlauntiquincualtisque. Miactin. Chiquintetlacuele. Quema, sente mamocagua, totlauc, maniquixpecpena. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas con terminación tic? Tliltic, negro. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa, pero la mayoría se puede identificar por las terminaciones tic y la letra K o el sonido K. Como ejemplos para la terminación tic podemos decir puctic, humeado, yectic, pesado, otentic, filoso. Y para la terminación con la letra K, istac, blanco, yenquic, nuevo, ajuiac, fragante. Nota curiosa. A los perritos les suele espantar el tronido del trueno. ¿A quién no le espanta un trueno que anda cerca? Algunas personas dicen que a los perritos les lastima los oídos y por eso no les gusta y terminan refugiándose en donde pueden. Cuando llueve es muy probable que le pegue un rayo a la mata de maíz azul cuando ya tiene el jilote o tiene el elote. Lo extraño es que esto no sucede con el maíz de otro color, así que no te refugies nunca junto a una mata de maíz azul. Repaso. Repasemos una vez más las palabras que tienen la terminación tic. Tliltic. ¿Escuchaste la terminación tic? Tliltic. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Tliltic. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir negro en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo